Buenas chicos, nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí iniciando lo que sería pues la vista de los mejores comandantes del momento, ¿ok? Se supone que cada temporada o cada cierto tiempo van saliendo comandantes o cada año van saliendo comandantes mucho más especializados en el campo de batalla, soporte, liderazgo, guarnición, jefe de rally, daño, habilidad, AOE, ¿ok? Tenemos que tener esos ciertos diferentes estilos de juego de cada uno de los comandantes legendarios y cuál podemos estar buscando nosotros, porque es muy importante que estemos decidiéndonos por qué comandante vamos a estar yendo, ¿no? Porque se supone que tenemos que sacar los comandantes más fuertes, eso sí, teniendo las mayores posibilidades y las mayores situaciones de ventaja con respecto al enemigo, ¿ok? Entonces, pues lo más importante que tenemos que estar teniendo son todas esas posibilidades de situaciones en las cuales nosotros deberíamos estar sacando los mejores comandantes, porque si no, chicos, si maxiamos un comandante que no nos va a servir para nada, como ya lo es Montezuma, como lo es Julio César, como lo es hasta Harald, chicos, es un comandante que ahora ya no tiene tanto beneficio en el campo de batalla. Y no podemos equivocarnos con estas situaciones, ¿no? No podemos equivocarnos con sacar a un Takeda. Yo les hablo de estos comandantes porque ya nosotros los tenemos y no los usamos absolutamente para nada, ni siquiera para correr, chicos, ¿ok? Entonces, es necesario que nosotros estemos seguros de los comandantes que vamos a sacar, porque nos podemos estar a futuro podríamos estar teniendo de que no estaríamos contentos con estos comandantes. Entonces, rápidamente, chicos, tenemos que hablar sobre los mejores comandantes y los que van a estar durando donde un buen tiempo, van a estar en el campo abierto y podríamos estar posicionándonos con ellos y haciendo muchas kills, ¿no? Sobre todo para eventos, situaciones que nos beneficien. Entonces, yo en primera instancia les estaría hablando sobre el comandante Escipión. El comandante Escipión, por supuesto que nosotros prácticamente que lo tenemos porque nos beneficia muchísimo, ¿ok? Uno de los mejores comandantes de infantería es Escipión el africano. Hay muchas personas que me dicen, bro, ¿cuál saco? ¿Escipión o Liu Che? Hermano, son muy buenos los dos. Yo te recomiendo a Liu Che que lo saques primero, porque es un comandante que primero le pega a 5 objetivos, cosa que Escipión le pega a 3 objetivos, y prácticamente que vamos a estar por aquí tratando, chicos, tratando de sacar las mejores duplas que vamos a estar buscando. Entonces, ahorita en estos momentos está muy bueno Escipión, está Liu Che y está Gorgo, ¿ok? Esos 3 comandantes tienes que tenerlo en la mira, porque además Gorgo es un comandante que sirve para el campo abierto y sirve también para la guarnición. Entonces, en estos momentos es importante que tú te estés decidiendo por comandantes que vayan a durar mucho en el tiempo, ¿ok? Esta comandante llega a morir en campo abierto, pues la tienes de guarnición, o llega a morir en guarnición, la tienes en campo abierto. Comandante que tiene daño embate y funciona muy bien con el comandante Liu Che. Aprovecha, si ya tienes a Liu Che, aprovecha a sacar a Gorgo. Gorgo apenas está saliendo, es la última comandante que ha salido de infantería, así que podríamos estar teniendo una buena comandante por aquí con todas sus bonificaciones, daños y más por aquí que podríamos estar teniendo para hacer mucho daño en el campo de batalla, ¿ok? Ahora, algo muy importante que tienes que tener con esta comandante es que tienes que decidirte si la vas a usar como guarnición o tienes que decidirte si la vas a usar especialmente para campo abierto todo el tiempo. Importante saber que es una comandante que puede durar mucho tiempo. ¿Por qué, chicos? Porque ahora está funcionando muy bien con el daño embate, un daño que ha salido nuevo ahora últimamente, y es una comandante que funciona con este daño embate. Incluso los nuevos comandantes de ingeniería, los que van a funcionar con el asedio, ataque a distancia, tienen daño embate. Entonces, prácticamente que Rise of Kingdom quiere normalizar el daño embate. Entonces, algo que vamos a tener aquí claramente va a ser que el daño embate ha venido para quedarse, ¿no? Entonces es muy importante que estemos teniendo por aquí de que la comandante nos va a ayudar muchísimo para hacer mucho daño, ¿ok? Y la vamos a tener mucho tiempo, por cierto. Otros comandantes que tú tienes que estar viendo aquí, legendario, de que van a tener mucho tiempo en el campo, cosa que tú digas, vale,
Ya yo llegué a KVK 4 o ya llegué a KVK 3. ¿Qué comandante me decido mejorar? Bro, tienes que buscar comandantes con daño AOE, ¿ok? Primeramente, los mejores comandantes con daño AOE. Los mejores comandantes con daño AOE ahorita están meta. Son Liu Che, son Zhuge Liang y bueno, lamentablemente todavía no ha salido un caballería. El siguiente caballería que va a salir es un comandante con daño AOE, ¿ok? Ese comandante con daño AOE va a venir después de los comandantes de ingeniería que van a salir ahora. Ya le tocaría a caballería salir y va a salir exactamente un comandante como Juana de Arco Prime, ¿ok? Que pegue AOE. Ya le toca salir un comandante como Juana de Arco Prime que pegue AOE. Si tú tienes a Huokobin, si tú tienes a Nevsky, en estos momentos y nada más vas a sacar una sola marcha de caballería, yo te invito a esperar, ¿ok? Yo te invito a esperar. Utiliza cualquier otro comandante con Nevsky si has sacado o con Huokobin. Espérate, ¿ok? Espérate porque lo que se viene con el nuevo comandante de caballería va a ser muy bueno. Incluso ve guardando tus cabecitas para ese nuevo comandante. Tenlo como objetivo. Ten como objetivo ese nuevo comandante de caballería que va a salir después de ingeniería, ¿ok? Porque va a ser muy bueno, chicos. Tiene que ser muy bueno porque es que Liu Che ha salido muy bueno. Zhuge Liang ha salido muy bueno. Después de esta caballería que va a salir después de ingeniería va a salir arquería, ¿no? Esa arquería también va a salir muy buena. Claro que por supuesto vamos a tener que esperar mucho más tiempo. Entonces es bueno que nosotros estemos decidiéndonos qué comandante es el que vamos a decidir sacar ahora para el futuro, que no vaya a morir muy rápido como lo ha hecho el comandante, un comandante chinito que ya tiene mucho tiempo por aquí, que es Cheok Jung Jeong, que la verdad es que salió en un punto y la verdad nosotros en ese momento hemos dicho, vale, es un comandante que tiene una buena pinta, me gusta su camuflaje, me gusta su ropa, su ropaje, parece un monje, etcétera, guerrero, pero la verdad es que es un comandante que ha salido solamente para estar un ratito nada más, ¿ok? Lamentablemente no es un comandante, no fue un comandante que duró mucho tiempo, duró muy poquito tiempo y la verdad es que es triste que este comandante no haya durado tanto tiempo en el campo de batalla. Y chicos, la verdad es que Cheok duró un poco, sí, duró con Escipion. La verdad es que la gente lo usaba, pero después de esto, chicos, ya lamentablemente la marcha ya no sirve. Por eso es que nosotros en estos momentos tenemos que sacar las mejores opciones y tener esas decisiones que después no nos vayamos a arrepentir, ¿ok? Como también hay otro comandante por aquí que lamentablemente está muriendo, chicos, y es el comandante Leónidas, ¿ok? Un comandante que tiene un aura, tiene un diseño espectacular, pero lamentablemente Leónidas ha perdido su poder conforme va pasando el tiempo, ¿ok? Comandante que ya no se puede aprovechar tanto como cuando salió. Ahora, lamentablemente, va pasando sus días, van llegando nuevos comandantes y los nuevos comandantes los van dejando atrás. No es un comandante que lo recomiendo ahora. Recomiendo Escipion todavía. A Boudica, lamentablemente, ya no la puedo recomendar. Boudica nada más le pega a un solo objetivo. Zhuge Liang le pega a 5 objetivos. O sea, tienen que tener eso en mente, chicos. O sea, en el momento en que ustedes estén en guerra, una comandante que sí pega fuerte, pega 2300, creo que pega 2300, pero a un solo objetivo. Entonces, si sacamos de una vez a un Zhuge Liang que le pega a 5 objetivos y pega 2000, ya ustedes pueden sacar la cuenta aquí, ¿no? Pueden sacar la cuenta, aunque lamentablemente aquí el 15% de daño se reduce con cada objetivo. Entonces vamos a tener una reducción y una reducción y una reducción y una reducción, una reducción, hasta que el último objetivo ya va a pegar muy poquito, ¿no? El comandante. Pero a pesar de todas esas reducciones de 15% que tiene con cada objetivo, es mucho mejor que Boudica. Entonces prácticamente que ahorita deberíamos estar pensando en comandantes que van a durar en el tiempo. Comandantes con daño AOE van a durar bastante en el tiempo. Lamentablemente la situación da para que los comandantes vayan muriendo conforme va pasando el tiempo. Pero nosotros debemos escoger o buscar los comandantes que por lo menos van a durar un tiempito más, ¿ok? Entonces, chicos, ojalá que ustedes puedan estar tomando las mejores decisiones. Yo por lo menos también podría estar recomendando que se saquen. Todavía sirve Nevsky, ¿ok? Todavía sirve Huokubin. Son comandantes que pueden durar mucho en el tiempo, ¿ok? Porque es que han salido muy buenos. Ese Nevsky ha salido demasiado bueno.
Guan Yu, lamentablemente, ya te puedo decir que es un comandante que ya no funciona como antes, ¿ok? Han salido nuevos comandantes, han salido muy buenos comandantes con buenos daños. Liu Che ha dejado a Guan Yu muy atrás. Scipion ha dejado a Guan Yu muy atrás. Y dentro de poco tendremos también los nuevos de infantería. Dentro de poco tendremos una nueva infantería también. Tenemos que tenerlo en cuenta que va a salir en el futuro. No podemos pensar en el pasado. Efraín, quiero mejorar a un comandante como Xian Yu. Podríamos estar teniendo, ¿no? Por aquí, Xian Yu. Bro, es un comandante que ya tiene 3 años. Tiene más de 3 años. ¿Por qué te vas a fijar en un comandante que tiene más de 3 años? ¿Por qué quieres sacar a Guan Yu, un comandante que tiene ya más de 3 años también, por supuesto, ¿no? ¿Por qué quieres sacar comandantes de los cuales te puedes estar arrepintiendo de sacarlos? Si un comandante salió hace 3 años, hace 2 años, cuando termines de mejorar el comandante de ahorita, puede ser que pasen 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. En esos meses que van pasando va saliendo un mejor comandante. Entonces, ¿por qué sacar comandantes viejos cuando puedes sacar comandantes nuevos, mejorados? Que Rise of Kingdom, por supuesto, que cada comandante que va saliendo mejor, mejorado, como para que la gente se decida en sacar al comandante, porque se supone que siempre tiene que sacar un mejor comandante, porque si no la gente no estuviera interesada en comandantes nuevos. O sea, cada vez que sale un comandante nuevo, uno dice, me saco mejor al otro comandante porque yo sé que el comandante que viene va a salir malo. Nadie dice eso. Todo el mundo dice que van a salir mejores comandantes. Entonces, ¿por qué pensar en un comandante del muy pasado si tenemos muchos comandantes muy buenos ahora? ¿Cuáles son los comandantes muy buenos ahora? Desde arriba hasta abajo. Bueno, no lo apruebo. No lo apruebo. Aprobado. Bueno, llegamos a Constantino. Y Constantino la verdad es que funciona muy diferente que los demás, ¿ok? Constantino es algo especial para el cañón. Cañón perdido, cañón del ocaso. No entraría en esta zona. Jan Alpacal pues funcionaría otra vez de manera distinta. Es un comandante para rallies en estos momentos. Es para rally. Funciona de secundario de Tariq. Así que es un comandante que en estos momentos ya no lo recomiendo, ¿ok? No lo recomiendo. Pasen de él. Heraclio funciona liderazgo. Es un comandante que funciona para la guarnición de tu ciudad. Guarnición de bandera. Guarnición de fortaleza. Daño AOE. Es muy bueno, pero no te va a dar kills, ¿ok? A menos que estés usándolo para lo que te dije, ¿ok? Yo por lo menos los talentos se los tengo totalmente para la guarnición. O sea que en el campo de batalla ahorita no debería estar demostrando si es un comandante primario. Para nada. Cao Cao, por favor, es uno de los primeros comandantes de taberna. ¿Qué pasa con los comandantes de taberna? No sirven después de KVK 3, KVK 4. No sirven, bro. Así que trata de no mejorar los comandantes de taberna. Etelfleda, la comandante más efectiva, gratis, legendaria, soporte que podríamos estar teniendo al inicio del juego. KVK 1, KVK 2 máximo. Después queda para el cañón. Y después, cuando vas mejorando más comandantes de soporte, esta comandante ya no va a servir más. Trajano es un comandante que la verdad es único porque da buen daño a habilidad. Y si tienes muchos comandantes con daño a habilidad en tus marchas, este comandante te va a servir. Pero no lo saques para el campo abierto, bro. No es un comandante para que lo estemos sacando al campo abierto porque nos lo van a hacer papilla. Apenas el enemigo vea que nosotros tenemos un Trajano en el campo de batalla, no lo van a evitar, sencillamente lo van a atacar como primera objetivo, ¿ok? Entonces, importante que este comandante solo funciona también en el cañón del ocaso, o si no, para ballena, sacarlo al campo de batalla y beneficiar las 5 tropas que están alrededor. Importante saber eso. Sus Lian, aprobado, un comandante, uno de los últimos, y AOE a 5 objetivos. Incluso tiene más habilidades muy buenas que te pueden estar beneficiando a esa arquería. Como arquero, yo creo que es el mejor comandante en estos momentos que te podría estar recomendando, ¿ok? Ahorita tenemos muchos comandantes de los cuales podríamos estar eligiendo uno muy top. Otro comandante sí o sí que lo tienes que mejorar sería
Liu Che, ¿ok? Liu Che, bueno, puse a Leónidas, pero Liu Che es un comandante súper necesario para que los puedas estar sacando, que está por aquí abajo, ¿ok? Liu Che es el más alto, ahorita está en el pedestal más alto de la infantería y necesitas sacarlo, ¿ok? Y es el comandante que deberías estar teniendo juntamente con Sus Lian. Me estaba pasando por aquí Attila. Attila es un comandante que también ha salido en la época de Guan Yu, Xian Yu, más antes que Xian Yu incluso. Entonces es un comandante que funciona como jefe de rally, pero la verdad es que ya tiene mucho tiempo de haber salido y la verdad es que su poder tampoco es que sea lo más grande. Se puede usar Attila, Nevsky, pero la verdad es que pues sí sirve, pero no debes estar sacándole una partida a Attila, ya que tenemos comandantes mucho mejor para rally, ¿ok? Como lo sería Justiniano. Justiniano es un comandante muy bueno que sirve para rally y esto se puede aprovechar muy bien, ¿ok? Tener un Justiniano, la verdad es que es muy importante estar teniéndolo porque se tiene un comandante que se aprovecha, ¿ok? Entonces está bien, chicos. Tenemos también un Attila que se puede aprovechar. También tenemos aquí un Takeda que se puede aprovechar. Pero el Takeda que se puede aprovechar no es para dedicarle cabeza legendaria y Attila tampoco, ¿ok? Como te dije, Justiniano para rally. Takeda ya no es un comandante que se puede usar mucho. La verdad es un comandante que te da muchos bonos a la caballería. Es todo bono, todo bonificación, ¿ok? Bonos aquí, bonos aquí, bonos aquí, bonos aquí. Y la pericia, la tropa de comandante provoca un 30% más de daño normal a los enemigos quemados. O sea que esto necesita que los enemigos que tengan esa situación de quemados, esto le da un 30% más de daño normal. O sea que la verdad es que pide muchas cositas como para sacar su poder, ¿ok? Así que ya Takeda ya no sería un comandante para que lo esté sacando. Ya quedó en el olvido, como ya te lo había dicho. Attila también. Leónidas también es un comandante que ha quedado en el olvido. Ya no se puede sacar a este comandante de infantería. No es recomendable. Igualmente Harald. Harald no es recomendable sacarlo ahora. Harald ya ha quedado en el pasado. Por favor no lo saques. Te vas a estar perjudicando si lo sacas por la cantidad de poder que se tienen de distancia entre Liu Che y Harald. Es monstruoso, ¿ok? Liu Che le da 15 patadas a Harald y la verdad es triste que estemos teniendo esta situación porque nosotros deberíamos estar, lamentablemente, teniendo unos comandantes muy buenos, ¿ok? Lamentablemente tenemos esa situación que no podríamos aprovechar. ¿Qué más? Liu Che, como ya dije, comandante súper recomendado para que lo saques. Barba Roja, un comandante de taberna. No se mejoran los comandantes de taberna, por favor, con cabezas genéricas, solamente que vayan saliendo poco a poco. Alejandro, un comandante muy bueno, KVK 1, KVK 2, KVK 3. En KVK 4 lo podrías usar en el primer KVK 4. Después van a ser el primer comandante que te lo van a atacar. ¿Por qué? Porque es un comandante que se debilita muy rápido, ¿ok? A pesar de que tiene un escudo, es un comandante que no dura mucho en el campo de batalla. Las personas que tienen un Alejandro en el campo de batalla es porque no tienen buen equipamiento, no tienen buen armamento y quizás no tienen buen VIP, no tienen las mejores situaciones y por eso usan un Alejandro, porque no son tan top. Ji-Son Ye, chicos, Ji-Son Ye, hemos hablado tanto de Ji-Son Ye que bueno, Ji-Son Ye la verdad es que es un comandante muy bueno. Y desde el KVK 1 hasta todos los KVKs que vienen también se puede usar como comandante secundario. Muy bueno todavía tiene buenos requisitos. El Cid, comandante de taberna, no se mejora. Martel, comandante de taberna, no se mejora con cabezas legendarias. Déjalo que suba solo. Cleopatra, recolección. Artemisia ha quedado en el pasado. Salió en la misma temporada de Guan Yu. Prácticamente que es una comandante que si ya la tienes, pues úsala. Si no la tienes, ni la mires, ¿ok? Ya no es para mejorarla. Julio César, comandante de taberna. Mehmet, comandante de taberna. Si me pusieran a escoger entre los dos, por supuesto que Mehmet tiene daño de habilidad, que eso es muy beneficioso y tiene ataque a 3 objetivos, así que Mehmet está pasable, pero como te digo, comandante de taberna no se le mete cabeza legendaria. Ichida Mitsunari, comandante de recolección. Ricardo, el gordito tanque que ya no sirve para nada, ¿ok? Ya no sirve para nada, lamentablemente. Si lo mejoras ahora te vas a perjudicar. Flavio, como ya estamos viendo, ha salido después de Flavio, han salido comandantes mejores. Uno es Gorgo.
Gorgo, la verdad, es una muy buena guarnición de infantería y mucho mejor que el comandante Flavio. Así que ya para qué mejorar o sacar a Flavio, que quede ahí, la verdad. Mulan. Mulan es una comandante muy buena con buen soporte, ¿ok? También, si tiene pericia, es muy buen soporte, pero es un comandante de taberna que se vaya mejorando sola. También tenemos por aquí Nabucodonosor. Ni lo mires todavía, ¿ok? Ni lo mires, bro. Ni lo mires. Nabucodonosor ha quedado en el pasado. Lamentablemente ya ha salido Sush Lian. Lamentablemente, Jison Ye podría estar teniendo muchas más oportunidades que Nabucodonosor, ya que pega 5 objetivos Jison Ye. Bueno, y lamentablemente Nabucodonosor en estos momentos pues ha quedado también un poquito en el pasado, ¿ok? Lamentablemente Nabucodonosor es prácticamente un Jison Ye y mejorarlo a estas alturas ya no es opción, ¿ok? Es mejor mejorar Herman, Suslian, y bueno, tenemos esas opciones, ¿no? Esas opciones. Sigamos, Teodora. Teodora, a pesar de que es una buena comandante de guarnición, en estos momentos se usa muy poco, ¿ok? Nosotros la tenemos 5-5-3-3 y bueno, prácticamente que podríamos decir que, bueno, podríamos buscar seguirla mejorando, pero ya en estas alturas ya no es una comandante que tenga o sea, ya no es una comandante que tenga un buen impacto, ¿ok? Entonces no deberíamos estar metiéndole cabeza. Solamente la recomiendo si le vas a sacar esta comandante cuando salga liderazgo, pero no, ni siquiera, ¿ok? Estamos ahorita teniendo la posibilidad, ¿no? En KVK3 de sacar comandantes nuevos, pero es que ella ni siquiera ha salido todavía. Así que ya tenemos 250 días de haber creado una jumper y lamentablemente no ha salido la comandante. Entonces no se podría aprovechar para AOE porque, o sea, ya sale muy tarde, ¿no? No podrías empezar a hacer AOE bárbaros tan tarde, 260 días, no. O sea, buscar a Jison Ye primero, si eres una persona muy activa, y después olvidar a Teodora, porque con Teodora, con la primera habilidad ya puedes hacer bárbaro AOE con forma de abanico. Y con Jison Ye lo puedes hacer, pero con pericia, pero sale primero. Entonces sería bueno maxear a Jison Ye y pues olvidarte de esta comandante. Ragnar, olvídate de él, comandante de taberna y muy poco usado. Minamoto, pues tienes que pagar $200 para sacarlo. No es un buen comandante para el campo abierto, para la batalla. Es un comandante para matar bárbaros. Lamentablemente no puedes sacarlo para beneficiarte de él, ¿ok? Solamente a los inicios, KVK1, KVK2, de resto, olvídalo. ¿Qué más? Tutmosis. Tutmosis también tenemos por aquí un comandante de arquería que pues sí se usa mucho en KVK1, KVK2, o sea, he visto que lo mejoran las personas, la gente lo mejora, y la verdad es que no es un comandante para que le estés dedicando muchas cabezas legendarias. Como sabemos, a los comandantes de taberna no se le dedican cabezas legendarias. Por eso queda fuera este comandante de lo que nosotros estemos pues recomendando, ¿ok? También tenemos por aquí a Pirro. Pirro prácticamente que tiene la importancia de un Tutmosis. Es igual, es muy bueno, es bueno para KVK1, KVK2, KVK3 máximo. Es comandante de taberna, así que lo mejor es para KVK1, KVK2, KVK3 va a ser imposible a menos que le metas cabeza, así que olvídalo. También un comandante que tenemos por aquí, Chandragupta Maurya, la verdad es que es un comandante que ha quedado en el pasado también, ¿ok? Sencillamente porque es un comandante como Takeda. Takeda da muchas bonificaciones. Chandragupta es otro comandante con muchas bonificaciones, bonos, reducciones, etcétera, que la verdad es que ya nadie usa este comandante para sacarlo en el campo, ¿ok? No lo saques, no es un comandante bueno. También tenemos por aquí Ciro el Grande. Ciro el Grande ha quedado también en el pasado, ¿ok? Pega 1400, es terrible lo que estamos viendo por aquí. Y de paso a una tropa objetivo, o sea, no pega ni siquiera a 3 objetivos. Esto es una locura. Lamentablemente Ciro no es un comandante que debería estar en tu lista de comandantes, ¿ok? Lamentablemente. Carlomagno, olvídenlo también, es un comandante totalmente olvidado y no sirve absolutamente para nada, ¿ok? Lamentablemente no sirve para nada. Es un comandante que te lo regalan en KVK1, me parece. Y chicos, lamentablemente es así. Saladín. Saladín, otro
fracaso más en estos momentos. ¿Por qué? Porque hay muchos comandantes muy buenos ahora. Entonces sacar a un Saladino a estas alturas, la verdad, no es lo más inteligente. También tenemos, en vez de Saladino, podemos sacar un Nevsky, Jukubin, Juana de Arco Prime, e incluso podríamos estar optando por un Xian Yu, ¿ok? Pero Saladino la verdad es que ya es un comandante muy antiguo, se saca en KVK2 y como ya les digo, KVK2 en estos momentos no es lo mejorcito, ¿ok? Tenemos a Genghis Khan. Genghis Khan, un comandante que debería ser un tanque por su diseño, por las opciones que tiene. Lamentablemente Genghis Khan no es un comandante que se pueda aprovechar en estos momentos. Genghis Khan no corre, sencillamente no puede escapar. Genghis Khan lamentablemente solo pega un poquito, o sea, bueno, pega bastante bien, pero no puede escapar, ¿ok? No es un comandante que escape, no es un comandante que se pueda aprovechar cada uno de sus habilidades, porque recibe mucho daño. Incluso, como les dije, debería ser un tanque este comandante y lamentablemente no dura en el campo de batalla y no corre. Así que, ¿de qué sirve un comandante que no dura en el campo de batalla? O sea, es un comandante, como ya les he dicho, de papel hace mucho tiempo y no corre. O sea, no se puede escapar rápido. Es lento. No se puede sacar. Eduardo, olvídenlo. Es un comandante muy bueno. Es un comandante muy bueno para KVK 2, 3 máximo. Después, olvídenlo, ¿ok? Fíjense el pegue que tiene por aquí. Pero, la verdad, no se puede aprovechar tanto este comandante como los nuevos arquería, ¿ok? Son demasiado espectaculares los nuevos comandantes de arquería. También tenemos por aquí un Sargón, ¿ok? Un Sargón. Sargón la verdad es que sí se puede aprovechar ahorita muy bien. Sargón es un comandante de infantería con daño de habilidad y la verdad es que esto beneficia bastante, ¿ok? Sargón es un comandante que estaría yo entre... bueno, Sargón la verdad es que es un poquito complicado, ¿no? Sargón estaría entre la opción de recomendártelo y no recomendártelo, ¿ok? Porque sigue siendo uno de los comandantes que más pega, pero hay 3 mejores comandantes que Sargón ahorita, que serían Escipión, Liu Che y Gorgo, ¿ok? Sí o sí son comandantes que tienes que estar mejorando ahorita, ¿ok? Sargón lo pongo de cuarto, un comandante que ya no es lo que era cuando salió, ¿ok? Lamentablemente no es lo que era, pero sigue funcionando, por supuesto, juntamente con los comandantes que tenemos, ¿no? Tanto Escipión, como les dije, Liu Che, Gorgo, la verdad es que es un comandante especializado para la guarnición, pero también sirve para el campo abierto si está con Liu Che. Entonces, también tenemos por aquí, aunque ustedes no lo crean, la mejor comandante de guarnición para KVK2, Wu Zetian, ¿ok? Porque es una comandante que sirve para los 3 tipos de marcha. Es un comandante de liderazgo. Los comandantes de liderazgo sirven para los 3 tipos de tropa y podremos estarlo sacando, podríamos estarlo desbloqueando y tener todos sus beneficios. Eso sí, solamente KVK2, la mejor comandante para que la estemos buscando. Ramsés. Olvídense de este comandante. Ya no lo saquen, por favor, olvídense. Jin Sun Sin. Para sacar a Jin Sun Sin, saquen a Heraclio, ¿ok? Heraclio tiene un daño a OE y encima es el mejor guarnición ahora. Y no solamente eso. Ya está saliendo el nuevo comandante de guarnición, que es liderazgo también, ¿ok? Seguramente va a ser mejor que Jin Sun Sin y seguramente va a ser mejor que Heraclio. Entonces en este momento ya no se puede elegir a un Jin Sun Sin. Zenobia, la eterna comandante de guarnición, súper mejorada, archi buena, archi aceptable, se puede seguir usando, pero lamentablemente ya está muy antigua, ya está muy vieja. En cualquier momento esta comandante ya no sería una buena ayuda. Salió después de Guan Yu, un poquito después de Guan Yu, así que ya no es una comandante que Rise of Kingdom como que le tenga mucho aprecio ya, ¿no? Entonces en estos momentos ya no deberías estar sacando a Zenobia, ¿no? Ni lo mires. Montezuma, la verdad, no sirve para nada absolutamente. Es un comandante de mantener la paz. Y pues lamentablemente no se usa en ningún sitio. Hay personas que han mejorado a Montezuma
he visto personas que han mejorado Montezuma y la verdad es que están arrepentidos, no saben qué hacer. Han tenido una situación desfavorable, pobrecitos de verdad, porque han mejorado un comandante que no se puede aprovechar. Honda, comandante antiguo ya con muy buen pegue, por cierto. Honda la verdad pega 2500, pero lamentablemente es un comandante que se usa poco en el campo, ¿ok? Lamentablemente este comandante se usa sí o sí primario. Dice que cuando sea un comandante secundario va a pegar mucho menos que, bueno, pega la mitad de que cuando es un comandante secundario, ¿no? O primario. Entonces, sí o sí este comandante tiene que ir primario y la verdad es que no hay nadie que saque a Honda como primario en el campo de batalla y ya no se usa. Guillermo es un comandante que sí tiene un parecido a Xian Yu porque le pega 3 objetivos, un buen comandante de caballería, incluso se asemeja a Juana de Arco Prime, pero como ya les dije, es un comandante antiguo también, es muy bueno todavía, sigue siendo, si ya lo tienes, dale duro con él, pero ya en estos momentos y cuando ya está a punto de salir el nuevo comandante AOE de caballería, por favor no lo saques, decídete por el nuevo. Cheok, ya hablamos de él, un comandante que duró muy poquito en el campo. Gilgamesh, un comandante de arquería que la verdad es que también duró un tiempo, duró unos meses, pero conforme fue pasando el tiempo, conforme fue pasando fueron saliendo mejores comandantes, lamentablemente este comandante le pega a una tropa objetivo que es así como Boudica y miren lo que pega, 1500, cuando Boudica pega 2300. Entonces lamentablemente es un comandante que no se le podría escoger en estos momentos. Es un comandante muy bajito en poder. Ya no lo mejores, Enrique. Enrique tiene buen futuro, es un comandante que pega 2300, pega lo mismo que Boudica. Dice por aquí que provoca un daño directo a una tropa objetivo, pega a una sola tropa objetivo. Y es lo mejorcito que estamos teniendo ahorita para rallies, ¿ok? Para rallies de arquería. Entonces, tampoco te lo recomiendo porque seguramente tú no vas a ser un jefe de rally, no vas a ser un jefe de guarnición. Entonces, pues trata de no sacarlo, ya que estos comandantes solamente muy poquitas personas lo van a buscar y no es algo que te pueda estar beneficiando mucho en el campo de batalla por ahora, ¿ok? Entonces, bueno, en el campo de batalla sirve, sí, pega 2300, pero no es especializado para eso, ¿ok? Especializado para rally, ¿ok? Para rally. Entonces, es muy importante que tú sepas que estos comandantes no son para personas free to play, low spender, pequeño low spender, ¿ok? Hay comandantes mejores que puedas estar sacando. Margarita, olvídate, es un comandante para catapultas, ahí te lo dejo, olvídate de este comandante. Tomiris, un comandante que ya es antiguo, KVK2, sale KVK2, KVK3, un comandante que ya no se aprovecha mucho en el campo de batalla. Si lo tienes, úsala, secundaria, puede ayudarte a terminar una marcha de arquería, pero en estos momentos no es una comandante que te pueda estar beneficiando, ya que hay muchos mejores, como te dije. Cualquiera de los nuevos es mejor que Tomiris, así que no la mejores. Aníbal Barca es un comandante que muy pocas personas la tienen, pero eso sí, las personas que tienen mucho dinerito lo tienen, ¿ok? Y lo pudieron aprovechar en el primer momento que iniciaron su cuenta en Rise of Kingdom, sacando a Minamoto. Primero, para sacar este comandante hay que sacar a Minamoto. Terminas de sacar a Minamoto, le gastas $200 a Minamoto y ya puedes empezar a gastarle dólares a Aníbal Barca. Como ya estamos viendo, es un comandante de liderazgo y los comandantes de liderazgo no son tan esenciales para nosotros, ¿ok? No se busca este comandante, no es cero a la izquierda. Jadwiga fue en su momento una buena comandante de guarnición. En estos momentos sí podríamos decir que sería buena comandante, pero ya está Jan Siska, ¿ok? Jan Siska es un comandante que ha reemplazado a Jadwiga y en estos momentos Jadwiga ya no se selecciona como tropa para guarnición de caballería. En este momento ya debería estar eligiendo una Jan Siska, ¿ok? También tenemos por aquí a Manitor. A Manitor salió para la comandante Artemisia, su secundaria, pero ya estos comandantes
no funcionan bien, ¿ok? Ya lamentablemente quedaron en el pasado. Funcionan para la guarnición de arqueros. Ya no sirve para guarnición de arqueros, lamentablemente. Tenemos mejores comandantes, ¿ok? No busques a Manitore. Soliman 1, otro comandante de liderazgo, lamentablemente no se usa para nada en estos momentos. No lo busques, lamentablemente no sirve. Bertrand, un comandante que en un punto se ha usado, y los líderes de rally lo usaban, los líderes de rally y caballería lo usaban. Pero conforme fue pasando el tiempo, ya no hemos visto más nunca personas que usen a Bertrand. Así que queda otra vez como un comandante que ya no se puede sacar, ¿ok? No lo saques, bro. Jan Ziska, muy buen comandante de guarnición. Podríamos decir que ahorita es el mejor, pero hay que tener una situación aquí porque pueden estar saliendo mejores a futuro, ¿ok? Ya tiene tiempito el comandante, se está usando mucho ahorita, pero ojo y cuidado que el comandante pueda morir dentro de un tiempo, un corto periodo de tiempo. No lo recomiendo esto no es para todos, ¿ok? Para todos es que se saquen un Heraclio que le funcionan con todas las marchas. Juana de Arco Prime. Juana de Arco Prime es la última AOE de caballería que ha salido. Justamente va a salir, después de ingeniería, va a salir una comandante como Juana de Arco Prime. AOE caballería, úsala. Es muy, muy bueno el nuevo comandante que va a salir, ¿ok? Tenemos de que Rise of Kingdom siempre saca mejores comandantes a medida que pasa el tiempo. Juana de Arco Prime ha durado buen tiempito y es buena comandante todavía para la caballería. Secundaria de Huokovin, secundaria de Nevsky, más secundaria de Nevsky, pero es una comandante que ya vamos a tener su doble dentro de muy poco. Pasan los comandantes de ingeniería y ya vamos a tener los nuevos comandantes de caballería con la misma jugabilidad que tenemos con Juana de Arco. Tenemos a Tarik. Tarik es el mejor comandante ahorita de jefe de rallies de infantería. Tarik, la verdad es que se usa mucho con Pakal. Los que tienen Pakal se pueden sacar a Tarik, pero como ya les digo, Tarik es un comandante de jefe de rally. No todo el mundo tiene a Tarik, no todo el mundo saca a Tarik. Tarik funciona muy bien también para el campo abierto. Se puede usar para el campo abierto, para jefe de rally, pero tenemos mejores opciones, por supuesto. Tenemos también a Babur. Babur, olvídalo, ni lo nombres ni lo saques. Chicos, es un comandante para asedio, para las catapultas. Dido, un buen comandante ahorita de la arquería para la guarnición, ¿ok? Muy buena comandante que se está usando ahorita últimamente, pero ojo, podrían siempre estar saliendo mejores más adelante. Y esto no es para comandantes free to play, ¿ok? Ni low spender, para personas que le meten mucho dinero. Huokubin, mejor comandante de caballería, ahora top 1. Y la verdad es que Huokubin es un muy buen comandante de caballería, ¿ok? El mejor. Pero el problema con él es que le pega un solo objetivo. Le pega un solo objetivo, por eso hay que usarla con un comandante secundario que pegue AOE. Hay personas que lo usan para pegar durísimo con Nevsky, pero solamente a un solo objetivo, ¿ok? Lamentablemente. Por cierto, te lo recomiendo. El mejor. Un solo objetivo. Gorgo. Ya he hablado de ti de esta comandante. Se usa para guarnición, se usa para campo abierto. Muy buena comandante para que le esté sacando, ¿ok? Asurbanipal es un comandante jefe de rally. No te recomiendo que lo saques porque, como yo te digo, los comandantes que son para jefe de rally y guarnición, solamente para algunas personas se les recomienda esto, ¿ok? No es para todos, lamentablemente. Entonces, así va a estar la cosa, así va a estar la situación. Seguramente vamos a tener mejores comandantes a futuro jefe de rally, así que para nosotros no sirve jefe de rally. Herman, por supuesto, uno de los mejores comandantes ahorita que te recomiendo. Y bueno, es uno de los últimos y uno de los mejores, incluso mejor que Boudica, porque como ya estamos viendo aquí, le va a pegar un factor de daño directo a 3 tropas enemigas con factor de daño 2000, o sea que sale mejor que Boudica sí o sí. Además tiene acumulaciones de veneno en el campo mientras estás pegando y pegando y pegando, tiene acumulaciones. Y Herman, la verdad es que es muy bueno, mejor que Boudica te puedo decir que es,
porque Boudica pega 2300, pero este pega 2000 a 3 objetivos. Claro que se reduce un poco, 15% estamos viendo por aquí que reduce a cada objetivo, pero esto no quita que son 3 objetivos a lo que le está pegando. También tenemos el último comandante que no sirve absolutamente para nada. Ni lo mires y nunca más va a salir. Los que no lo sacaron en ningún momento, pues no se puede sacar. Yo no lo puedo sacar, no hay cómo sacarlo. El evento ha terminado y menos mal que no lo saqué, porque es un comandante que no sirve para nada, ¿ok? Te lo digo de una vez, no está al alcance de cualquiera. Solamente salió en algún punto en el juego con una promoción del juego... bueno, Ninja, ¿cómo que se llama? Es una promoción de Dynasty Warrior, ¿no? De Dynasty Warrior, un juego, no sé de qué trata el juego, pero es como salió haciéndole promoción a este juego, ¿no? Chicos, hemos hablado de todo, espero que ustedes puedan sacar alguito de este video, ojalá que les pueda solucionar algunos problemas y que, bueno, hemos hablado de todos los comandantes legendarios, estoy un poquito cansado, pero yo creo que ha servido de algo como para personas que estén iniciando, personas que ya han ido avanzando, refrescarle un poquito la memoria de qué trata cada comandante, ¿ok? Chicos, espero que le den like, que lo recomienden, porque hay muchas personas que no saben para qué son cada comandante y con esto puedan estar teniendo de que con cada comandante tener por ahí ya irle sacando alguna idea, ¿no? A cada comandante, jefe de rally, guarnición, liderazgo, soporte, etcétera, etcétera, ¿no? Chicos, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.